Secundaria tercer grado. Matemáticas. Productos y cocientes de polinomios. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3, de la asignatura de Matemáticas. Soy Enrique Rodal y estaré acompañándolos en esta sesión. Para dirigirla, le doy la bienvenida al profesor Marcial Rivera. ¿Cómo está, profesor? Excelente, Enrique. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta sesión se analizarán las operaciones de multiplicación y división de monomios, que después se utilizarán en polinomios. Así es. Les pedimos tener a la mano su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo y goma. Quienes tengan discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Elaboren su propio resumen, registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos presentados. Estas las pueden resolver al revisar su libro de texto o al reflexionar en torno a los problemas que se presenten. ¿Listas y listos? Bueno, pues comencemos. La multiplicación y división de monomios y polinomios son operaciones que se resuelven siguiendo algunos algoritmos. Algoritmo. ¿Se refiere a seguir una serie de pasos definidos? Así es, Enrique. Y como todo algoritmo, para la solución de estas operaciones se debe de seguir ciertos pasos con orden y lógica. Para lograrlo, el saber nombrar e identificar cada uno de los elementos matemáticos por su nombre nos ayudará en el camino. Los polinomios se pueden nombrar según el número de términos que los forman. Así, con un solo término se llama monomio. Claro, el prefijo mono hace referencia a uno, como en monociclo a una sola rueda o en monoaural a un canal de audio. Con dos términos se llama binomio. Con tres términos, trinomio. Igual que con el prefijo mono, los prefijos bi y tri significan dos y tres. Y de cuatro términos en adelante, utilizamos en general polinomios. ¿Por qué el prefijo poli hace referencia a varios términos? Correcto. Cuando nos referimos a un término, es importante tener en mente todos sus elementos y saber que siempre están presentes, aun cuando no estén escritos. Enrique, ayudemos a mencionar los elementos que forman un término. Claro que sí, profesor. Los elementos de un término son el signo, el cual, si no está escrito, es positivo. Por ejemplo, en el monomio 5x al cuadrado, el primer elemento de este término es el signo que, si no está escrito, es positivo. El segundo elemento es el coeficiente, que es el número que multiplica la literal. Este número puede ser entero, una fracción, un decimal, entre otros. Cuando el coeficiente no está escrito, su valor es 1. Es correcto. El tercer elemento es la literal, que representa un número desconocido o variable. Las literales que usamos con más frecuencia son la X y la Y, pero podemos usar cualquier letra del abecedario, del español y también del griego o del ruso, e incluso del japonés. Solo hay que tener en mente que representa un número que no se conoce o que puede tomar varios valores diferentes. Entonces es posible que un término tenga más de una literal. A ver, por ejemplo, 3 negativo x al cuadrado y es un término con dos literales. Y 0.25 ABCD es un término con 4 literales. Y el cuarto elemento de un término es el exponente de la literal, que indica cuántas veces se multiplica por sí mismo el valor de una literal, que en este caso es 2. En la multiplicación de polinomios, se emplean siempre estos 4 elementos para realizar la operación. Por favor, Enrique, ¿me ayudas a nombrar de nuevo para tenerlos en mente? Sí. ¿Los podemos enumerar?
Por supuesto. Perfecto. Primero, el signo. Segundo, el coeficiente. Tercero, la literal o literales. Y el cuarto, el exponente de cada literal. Gracias. Y en ese mismo orden es que se seguirán al multiplicar dos monomios. Por ejemplo, si se multiplica el monomio 3x por el monomio 5x, se inicia por el signo. Para la multiplicación de signos positivo y negativo, se sigue la regla de los signos de la multiplicación. Cuando se multiplican números con igual signo, se obtiene un número positivo. Y al multiplicar números con signo distinto, se obtiene un número negativo. En esta primera multiplicación, ambos términos tienen signo positivo y su resultado es positivo. El siguiente elemento es el coeficiente y se realiza la multiplicación de ambos números. En este caso, la multiplicación es 3 por 5 y el resultado es 15. ¿Cuál es el siguiente elemento por multiplicar, Enrique? Si ya terminamos con los signos y con los coeficientes, siguen las literales, pero ¿cómo es posible multiplicar las literales? Para comprenderlo, se necesita tener presente que una literal únicamente está ocupando el lugar de un número y se debe tratar como tal. Si la multiplicación es A por B y no se conoce su valor numérico, se queda expresada AB. Y en álgebra, dos literales juntas se debe ver como una multiplicación de esos dos valores, aunque no tengan los paréntesis. Entonces, al multiplicar D por E, el resultado es DE. Y el resultado de multiplicar ABCD por XY es ABCDXY. Correcto, pero hace falta hacer una observación. Cuando se trata de la misma literal, como multiplicar Y por Y, no se puede tener como resultado YY. Lo correcto es usar exponentes que indican cuántas veces se multiplica por sí mismo la literal. En este caso, lo correcto es y al cuadrado. Sí, el último elemento de un término son los exponentes. ¿Y cómo se operan las exponentes en la multiplicación? Cuando se trata de la misma literal, solo se tiene que sumar. ¿Estoy en lo correcto? Es así, Enrique. Estás en lo correcto nuevamente. Regresemos al ejemplo. Al multiplicar 3x por 5x, los exponentes de las literales x son 1. Al sumarlos 1 más 1 es igual a 2 y se escribe x con superíndice 2. Entonces el resultado de multiplicar 3x por 5x es igual a positivo 15x al cuadrado, ¿cierto? Estás en lo correcto, Enrique. Ya se ha completado la multiplicación de dos monomios y en este recorrido por las partes de un término ayudó a realizarlos. ¿Podemos hacer otro ejercicio con lo que acabamos de aprender? No sé, por ejemplo... ya sé. 3ax por menos 4bx. ¿O será muy complicado? En lo absoluto. Se multiplica cada una de las partes de los términos y se llega al resultado. Comenzamos por... los signos. Correcto. En ese primer término no está presente el signo, por lo que es positivo. Y el segundo término es negativo. Y el resultado, por ser signos diferentes, es negativo. Lo siguiente son los coeficientes. En el primer término, el coeficiente es 3 y en el segundo, el coeficiente es 4. Al multiplicarlos, el resultado es 12. Y las literales, al no ser las mismas, se indican como ambos términos. Está bien, entonces, profesor. En este caso, la literal A y la literal B son únicas, pero podemos ver que hay dos literales, x con exponente 1, que dan como resultado x al cuadrado. De esta manera, se termina de multiplicar los dos monomios, cuyo resultado es 12abx al cuadrado negativo. Para continuar con la sesión, se va a multiplicar un monomio por un binomio. Y la forma en la que se va a operar
es multiplicar el monomio por cada uno de los términos del binomio. Explico. Al multiplicar el monomio 5D por el binomio menos 3D más 8X, se tiene la opción de separarlos en dos multiplicaciones, aplicando la propiedad distributiva. La primera multiplicación es 5D por D 3D negativo y la segunda multiplicación es 5D por 8X. Si se separa la operación en dos partes, se resolverán multiplicaciones de monomios como los que acabamos de realizar. Y esos ya sé cómo resolverlos. Hagámoslo entonces. Y como ya tienen práctica, realicemos las dos operaciones al aire. Primero, 5D por 3D negativo. Bueno, primero los signos, que al ser diferentes, el resultado es negativo. Muy bien. Los coeficientes, al multiplicarlos 5 por 3, el resultado es 15. Correcto. Y las literales. Como son iguales, se suman los exponentes 1 más 1 y se obtiene D al cuadrado. Entonces, al multiplicar 5D por 3D negativo, el resultado es 15D al cuadrado negativo. Perfecto. Has completado la primera parte de la operación. Y como ya consideras las literales y sus exponentes al mismo tiempo, continúa, Enrique, con la siguiente operación, 5D por 8X. Ya voy adquiriendo práctica, ¿eh? Bueno, a ver, permítame resolverla. 5 positivo por 8 positivo. Eso es igual a 40 positivo. En cuanto a las literales, son distintas y se escriben juntas, indicando su multiplicación. El resultado de multiplicar 5D por 8X es 40DX positivo. Ahora, ¿qué hacemos con los resultados? Veo que en tan solo unos minutos ya eres un diestro multiplicando monomios. Ya solo nos falta unirlos y formar un polinomio con los dos resultados. Para este ejercicio, la respuesta final es el binomio 15D cuadrada negativo más 40DX. Ahora veamos un audiovisual en el que, a través de un problema, se aplica lo que hemos estudiado. La base de este rectángulo es 3x más 2 y su altura es x más 2. La multiplicación de estos binomios nos dará el área del rectángulo. Usemos los bloques algebraicos para realizar la operación. Primero, indiquemos la longitud de la base. Para el término 3x, colocaremos 3 bloques x. Y para el 2, colocaremos 2 bloques 1. El binomio 3x más 2 quedará representado de esta forma. Ahora, indiquemos la longitud de la altura. Para el término x, usaremos un bloque x. Y para el 2, usaremos 2 bloques 1. Lo que sigue es realizar las multiplicaciones necesarias para cubrir el resto del rectángulo. Multiplicar estos bloques equivale a multiplicar x por x, que es igual a x cuadrada, el cual es el mismo resultado de la multiplicación de estos bloques y de estos otros. Ahora, multiplicar estos bloques equivale a multiplicar x por 1, que es igual a x. Para completar el área del rectángulo, realizaremos el mismo procedimiento con los bloques correspondientes. De esta manera, hemos utilizado los bloques algebraicos para realizar la multiplicación de dos binomios. Para calcular el área del rectángulo, sumemos los bloques que son semejantes. Así, tenemos 3 bloques x cuadrada, 8 bloques x y 4 bloques 1. Esta es el área de la figura. Hemos visto un ejemplo de cómo realizar la multiplicación de dos binomios. Veamos ahora las reglas para este tipo de operaciones. Se trata de multiplicar cada término del primer binomio por los dos términos del segundo binomio, siguiendo la regla de los signos que ya conocemos. Veamos ahora nuestro primer ejemplo.
Primero, multiplicamos cada término del primer binomio por los términos del segundo binomio. Hemos multiplicado los coeficientes y las literales. También podemos expresar esta multiplicación de esta manera. Pero este resultado no está listo. Hay términos semejantes que debemos sumar para obtener el resultado final. Visto lo anterior, continuemos. La siguiente operación es la división de monomios y se resuelve con la misma estrategia, operando cada uno de los elementos de cada término. Entonces, se comienza por los signos. Si son signos iguales, el resultado es positivo. Y cuando son signos diferentes, el resultado es negativo. Correcto. Si se dividen los dos monomios 15x al cuadrado entre 5x, los signos de ambos son positivos y el resultado de la división es positivo. A continuación, operemos los coeficientes y, en este caso, se divide 15 entre 5. El resultado es 3. Ya se terminó de operar con los signos y los coeficientes. Ahora, ¿cómo se operan las literales? Como en la multiplicación. Cuando son literales distintas, únicamente se deja indicada la división. Por ejemplo, A entre B es igual a A entre B. Y si fuera 3ABC entre 5XY cuadrada Z, la respuesta es 0.6 ABC entre XY cuadrada Z. No se puede hacer nada más. Pero si son literales iguales, como en el ejercicio que estábamos resolviendo, se debe de restar el exponente del dividendo, que es 2, menos el exponente del divisor, que es 1, cuyo resultado es x al exponente 1. Pero, ¿por qué se puede hacer esto? Si se escriben las dos x que se multiplican en lugar de tener x al cuadrado y se divide entre una x, queda un mismo elemento que multiplica y divide. Esto es igual a 1. Este 1 multiplica a los factores que quedan, en este caso, solo una x, que al multiplicarla por 1, queda la misma x. Entonces el resultado final es 3x. Así es. Existe un par de casos especiales con este tipo de notación que se está utilizando. Enrique, ayúdame a resolver la siguiente división. 12d a la séptima potencia negativo entre 3d a la séptima potencia. Se inicia con la división de 12 negativo entre 3. Esto es igual a 4 negativo. Y como es la misma literal, se resta el exponente del dividendo del exponente del divisor, es decir, 7 menos 7, que es igual a 0. Entonces el resultado final es 4d a la 0 potencia negativo. Y como ya se sabe, cualquier literal elevada al exponente 0 es 1. Entonces el resultado final es 4 negativo. Este es el primer caso. Ahora ayúdame con el siguiente ejercicio. Divide el monomio 8x cuadrada entre el monomio 2x a la séptima potencia. Muy bien, profesor. La división de 8 entre 2 da como resultado 4. Las literales son iguales. Se resta el exponente del dividendo menos el exponente del divisor. 2 menos 7 y el resultado es igual a 5 negativo. El resultado es 4x elevado a la potencia 5 negativo. Correcto. Cuando esto suceda, se puede escribir el resultado de la siguiente manera. 4 entre x elevado a la quinta potencia. Se puede ver que la potencia ya no es negativa y que la x está en la parte del divisor. Veamos por qué pasa esto. Al separar en factores el dividendo, que es x por x, y el divisor, que es x por x por x por x por x por x por x, ahora, al operar la división x entre x, es igual a 1 y se realiza con las dos x del dividendo, que queda sin literales.
y en el caso del divisor únicamente hay 5x. Por eso es x elevada a la quinta potencia. Ahora sí, profesor. ¿Y en el caso de que sea un binomio entre un monomio? Bien, que sea el binomio menos 4a cuadrada b más 6x entre el monomio 3a. Primero, se procede a separar la operación en dos divisiones. La primera, 4a al cuadrado b negativo entre 3a. Y la segunda, 6x entre 3a. En la primera operación se divide 4 negativo entre 3, pero como el resultado de esa división es un número con decimal periódico, entonces se queda indicada la operación. Con las literales, la a cuadrada del dividendo se divide entre a del divisor y queda el resultado a. La literal b no tiene con quién dividirse y se queda igual. El resultado es 4ab negativo entre 3. Para la segunda operación, la división 6x entre 3a, los coeficientes 6 y 3 al dividirse dan como resultado 2 y las literales se quedan como están porque no hay literal x en el divisor ni a en el dividendo. Así, el resultado de esta división es 2x entre a. Ya con los dos resultados, se forma un polinomio que es el resultado de la división original. En el ejercicio, menos 4a cuadrada b más 6x entre el monomio 3a, el resultado es 4 tercios de ab negativo más 2x entre a. Con este ejercicio se aplica la división de un binomio entre un monomio. Ahora veamos el siguiente audiovisual, en el que se resuelve un problema ocupando la división de polinomios, pero con un método complementario. Observa el siguiente rectángulo, del cual se conoce su área y su altura. ¿Cuánto medirá su base? Este problema se resuelve buscando un número que multiplicado por 2 dé como resultado 4x más 6. Esta expresión es equivalente a la siguiente división. Para realizar una división de polinomios con bloques algebraicos, cubriremos el área del rectángulo con los bloques que representan el área conocida. Tenemos 4 bloques x y 6 bloques 1. Con los bloques algebraicos hemos modelado la división de expresiones algebraicas. En la figura se observa que la base mide 2x más 3. Para realizar la división es necesario encontrar el binomio que multiplicado por 2 dé como resultado 4x más 6, es decir, el área del rectángulo. 2 multiplicado por 2x da como resultado 4x y 2 por 3 da como resultado 6. Por lo tanto, el resultado de nuestra división es 2x más 3. ¿Cómo van hasta aquí? Todavía hace falta hacer una observación. Enrique, ¿conoces la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma o de manera abreviada, la propiedad distributiva? Sí, es la que dice que el resultado de un número multiplicado por la suma de dos o más sumandos es igual a la suma de los productos de cada sumando por ese número. Muy bien. Un ejemplo es 5 que multiplica a 2 más 3 es igual a 5 por 2 más 5 por 3. En el primer miembro, primero resolvemos lo que está en el paréntesis, 2 más 3, que es igual a 5, y 5 por 5 es igual a 25. Vamos con el segundo miembro, 5 por 2 es 10, y 5 por 3 es 15. Al sumar las dos cantidades, da como resultado 25, que es igual al primer resultado. Profesor Marcial, ¿para qué necesitamos la propiedad distributiva? Un error común cuando se quiere aprender división de polinomios es querer usar la propiedad distributiva si el divisor es un binomio. A más B entre C sí es igual a entre C más B entre C, pero C entre A más B no es igual a C entre A más C entre B. Anoten estas dos igualdades para no olvidarlas. Con esto terminamos la sesión.
Con las notas que escribieron en su cuaderno, inventen sus propios ejercicios y practiquen las operaciones con polinomios. Gracias, maestro Marcial, por explicarnos la multiplicación y división de monomios y polinomios. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Ahora sí, dígame. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.